Y damos gracias, hermanos, a Dios también por estos hermosos estudios que el Señor nos ha permitido hacer esos momentos, poder llevarlos a cabo, poder continuar. Y toca el turno, hermanos, los versículos 4 y 5, que dicen de la siguiente manera, se los comparto, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos, dice, al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó, dice, al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Hemos orado, hermanos, ya. Hemos dado gracias a Dios ya por su presencia y hemos pedido que Él sea quien tome el control en esos momentos. Y confiando en eso, hermanos, vamos a dar inicio entonces a este estudio, pero para que podamos entender con mayor facilidad estos 2 versículos, necesitamos, hermanos, forzosamente regresar a nuestro contexto anterior. Y vamos a, de una manera rápida, porque ya lo hemos eh, meditado, ya hemos estudiado y ya lo hemos repasado también estos versículos, desde el versículo número 1, donde el apóstol Pedro dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá, dice, entre vosotros falsos maestros. El apóstol Pedro, hermanos, nos alerta. El apóstol Pedro nos hace este llamado para que nosotros como creyentes de Jesucristo tengamos en cuenta o presente siempre esto, que a lo largo del tiempo, desde el tiempo del apóstol Pedro hasta nuestros tiempos, pero todavía aún más allá de nuestros tiempos, dice que habrá falsos maestros. Y eso lo podemos ver, eso lo podemos constatar nosotros a nuestro alrededor, cómo se han multiplicado estos falsos maestros. Y hay una advertencia a que estemos alertas, a que seamos cuidadosos, a que estudiemos esta segunda carta del apóstol Pedro nos anima a que experimentemos ese crecimiento, ese conocimiento en nuestro Señor Jesucristo, previendo precisamente la introducción de estas falsas herejías o doctrinas que se van a introducir, dice, de manera encubierta dentro de la comunidad. Dice que estos falsos maestros entonces van a introducir de manera secreta herejías que llevan a la destrucción, que llevan el apartarse del Señor, que llevan el apartarse del verdadero camino. Dice, y aún, dice, notemos, estos falsos maestros van a negar, dice, al Señor que los rescató, lo van a negar ellos. Y esto traerá como consecuencia, dice, destrucción repentina, una destrucción repentina, momentánea, de un momento a otro, en un abrir y cerrar de ojos, ellos, estos falsos maestros, serán destruidos. Dice el versículo 2, y muchos, entendamos, aquellos que le presten atención, aquellos que tengan esa comezón, dice el apóstol Pablo, por escuchar algo nuevo, dice, muchos seguirán sus disoluciones, sus ruinas espirituales, muchos seguirán su destrucción que ellos tienen, muchos estarán siguiendo esa condenación misma que ellos tienen. Dice, por causa de los cuales quienes escuchan a nuestros falsos maestros, quienes prestan atención, entendamos, a ellos, dice, el camino de la verdad será blasfemado, será calumniado, será difamado, será injuriado. Cuán importante, hermanos, es que nos aseguremos cada uno de nosotros, que no sea por causa nuestra que el camino del Señor llegue a ser blasfemado. Cuán importante entendamos, hermanos, es que cuidemos cada uno de nosotros nuestro testimonio, nuestro andar diario, nuestra forma de comportarnos.
porque como discípulos de Jesús que somos, como verdaderos hijos de Dios, como creyentes de Jesucristo, hermanos, tenemos una gran responsabilidad delante de Dios. Y el mundo entero lo sabe. Y por tu testimonio, el nombre de Dios puede ser glorificado, pero también puede ser blasfemado. Tengamos cuidado, hermanos, a que su nombre sea glorificado siempre, en todo lo que hagamos, en todo lo que hablemos, en todo lo que somos. Y nunca de los nunca que su nombre llegue a ser blasfemado. Versículo 3 dice, y por avaricia, por ambición, por codicia, entendamos al dinero de estos falsos maestros. Dice, harán mercadería, harán negocio de vosotros. Es decir, con los creyentes, ellos mismos estarán enriqueciéndose, oigan, por causa de estas personas que le prestan atención. Ellos se enriquecen día a día. Ellos tienen una ambición que no pueden detener ni van a detener nunca, enfocada siempre a lo económico, al dinero. Ellos estarán predicando, enseñando siempre cuestiones materiales. Dice el apóstol Pedro que por avaricia entonces, por la ambición al dinero que ellos tienen, harán, dice, mercadería, harán negocio de vosotros, de aquellos crédulos que son fáciles de mover, de convencer, de ellos. Y lo harán, dice, con palabras fingidas, con palabras actuadas, con palabras ficticias. Ellos estarán haciendo alarde de estas palabras. ¿Para qué? Para convencer a estas personas que son fáciles de mover. Pero dice el apóstol Pedro, sobre los tales, estos falsos maestros, entendamos, ya de largo tiempo o de mucho tiempo, dice, la condenación, entendamos la sentencia que hay sobre ellos, que ya se ha dictado sobre ellos, el juicio que ya está sobre ellos, dice, no se tarda. Este juicio no está ocioso, entendamos. Este juicio no se demora. Este juicio está próximo, dice. Y su perdición, entendamos, de los falsos maestros, su ruina, su condenación, su destrucción total, dice Pedro, no se duerme, no se demora, no se retrasa. Ahora el apóstol Pedro va a citar en estos próximos versículos tres ilustraciones precisamente del pasado. Y lo va a hacer para demostrar que Dios juzga, que Dios condena a los que se rebelan en contra de él. Pero también Dios protege, Dios bendice a quienes, aquellos que le aman, aquellos que han rendido su vida al Señor, aquellos que creen al Señor, aquellos que andan conforme a la voluntad del Señor. Dios los protege, Dios los bendice. Y creo que ese es el caso de cada uno de nosotros. Creo que ese es el caso de todo verdadero creyente. Dios te protege. Dios nos protege, pero también nos bendice. Y dice el versículo número 4, porque si Dios dice no perdonó, notemos, ¿quién? Dios. Dios mismo dice, no perdonó a los ángeles, dice que pecaron. Entendamos entonces, según nuestro contexto anterior, ¿cómo va a perdonar Dios a estos falsos maestros que desvían, entendamos, a su pueblo con falsas enseñanzas? ¿Cómo lo va a perdonar? ¿De qué manera Dios va a pasar por alto estas falsas enseñanzas que están introduciendo estos falsos maestros dentro de su pueblo, dentro de la comunidad cristiana? ¿De qué manera Dios los va a perdonar? Si Dios no perdonó a los ángeles, ¿cómo va a perdonar a estos falsos maestros?
El apóstol Pedro escoge esta primera ilustración de un mundo angélico, ese mundo angélico que pecaron contra Dios. De allí toma la primera ilustración. Ahora podemos preguntarnos, ¿cuándo pecaron esos ángeles contra Dios? Y la respuesta correcta sería no sabemos. La escritura da poca información de ello. ¿Cuándo fue el momento preciso en que ellos pecaron? Da muy poca información la escritura acerca de ello. Y hay una razón, porque la escritura es la revelación de Dios acerca de la creación, caída y redención del hombre, pero nunca acerca de la redención, entendamos, de los ángeles. Por eso es que no se sabe cuál fue el momento exacto, cuál fue la transgresión que ellos cometieron. Sabemos que se rebelaron, pero ¿cuál fue esa revelación? La palabra de Dios nos enseña que muchos de los ángeles se rebelaron contra Dios, pero no sabemos cuál fue la naturaleza del pecado. No lo sabemos. Pedro declara solamente, dice, que los ángeles pecaron y que Dios no los perdonó por esa transgresión, por ese pecado. Pero Pedro mismo omite los detalles, entendamos, de ese pecado. No nos dice más. No encontramos más. Ahora, inferimos nosotros que los ángeles que siguieron a Satanás, entendamos aquella tercera parte, que no permanecieron fieles, cayeron en pecado antes de que Satanás llegase a ese huerto del Edén y tentase allá a Adán y Eva. Es lo que podemos inferir. Mas no tenemos información acerca de la decisión también de Dios, entendamos, de poner a algunos de ellos en prisiones de oscuridad, como nos va a enseñar el apóstol Pedro, y a otros, porque se les permitió, entendamos, ángeles caídos, ángeles que pecaron, porque se les permitió afligir a la humanidad. Oigan, entendamos, moviéndose en las regiones celestes. ¿Por qué unos ángeles están en prisiones de oscuridad y por qué otros se mueven, entendamos, en las regiones celestes? No tenemos información. Pablo dice allá en Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha, dice, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, dice, de este siglo, contra huestes espirituales, dice, de maldad. Entendamos, ángeles caídos, demonios, dice, en las regiones celestes. Estos ángeles, entendamos, caídos, estos ángeles que pecaron contra Dios y Dios los desechó, los arrojó de su presencia. Algunos están en esas prisiones oscuras, pero otros están en esas regiones celestes. Y Pablo lo confirma, Pablo dice que no tenemos lucha contra el ser humano, no es la lucha contra el hombre con el hombre, sino contra estos ángeles, contra estos dominios, entendamos, gobernadores que son espirituales, que se mueven, notemos, ¿en dónde? En las regiones celestes. En alguna parte del cielo, estos ángeles se mueven. Estos ángeles actúan, entendamos, haciendo la voluntad de Satanás sobre este mundo. Pedro dice en su primera carta, capítulo 3, versículo 19, dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, entendamos, Cristo en el momento de su resurrección, en el espíritu, en su espíritu, en el Espíritu Santo, dice que fue y predicó, anunció algo.
Y no fue precisamente el evangelio, ¿sí? Lo que ya vimos esta clase, sino que anunció, proclamó qué cosa, su victoria, su triunfo en esa cruz. ¿A quién? A estos espíritus que se encuentran encarcelados. Ahora, ¿dónde están esos espíritus? No es en los infiernos, como comúnmente, inclusive el credo apostólico dice que descendió a los infiernos. No es cierto esto. No tiene ningún tipo de sustento bíblico, ¿sí? Estos ángeles no están precisamente en el infierno, están en algún lugar por donde Jesús ascendió al mismo cielo, proclamando su victoria. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron. ¿Quiénes? Estos ángeles hoy se encuentran encarcelados en esas oscuras y lúgubres prisiones, pero también otros se encuentran sobre las regiones celestes. Y no sabemos nosotros, hermano, no tenemos más información, entendamos, acerca de la decisión de Dios de poner a algunos sobre estas prisiones y a otros se les permitió afligir, que se muevan en esas regiones celestes, afligiendo, esclavizando a la humanidad, al mundo que se encuentra lleno de maldad, de pecado, a ese mundo que ha desechado totalmente a Dios. Allí están esos ángeles. Judas, allá en el versículo 6, dice, a los ángeles dice que no guardaron, que no conservaron, entendamos, su dignidad, su autoridad, sino que abandonaron su propia morada. Estos espíritus, entonces, estos ángeles, dice, que no guardaron, que no conservaron, entendamos, su dignidad, su autoridad, autoridad que viene de Dios, que Dios les dio, dice que no la guardaron, no la conservaron, sino que ellos abandonaron todo eso. Fueron infieles para con el Señor. Entendamos, se rebelaron en contra de Dios y Dios mismo dice que no perdonó, dice el apóstol Pedro, porque si Dios no perdonó, dice a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos, dice, entendamos, al infierno. Notemos las consecuencias sobre estos ángeles que no permanecieron fieles a Dios, que decidieron rebelarse en contra de Dios, que pecaron en contra de Dios. Dice el apóstol Pedro, Dios no los perdonó. ¿Cómo va a perdonar entonces Dios a un falso maestro? ¿Cómo lo va a perdonar? De ninguna manera. Está condenado también a la destrucción, a la ruina, a la muerte, al castigo eterno, al igual que estos ángeles que pecaron en contra de Dios. Y dice Dios que Dios mismo es quien los arrojó ¿a dónde? Al infierno. Y la palabra infierno aquí el apóstol Pedro toma es tártaro, que se traduce como el abismo más profundo del Hades, pero también como tormento eterno. Dice que Dios mismo, entendamos, cuando estos ángeles pecaron, Dios mismo, dice, los arrojó, los aventó, entendamos, al abismo más profundo del Hades, los aventó al mismo tormento eterno. Ya, oigan, los apartó de su misma presencia por causa de ese pecado, por causa de esa rebelión que ellos tuvieron en contra de Dios. Dios envió a los ángeles, dice el apóstol Pedro, a los ángeles caídos, a los ángeles que pecaron en contra de Dios, los envió al infierno, al tártaro. Ahora esta palabra
viene de la mitología griega y la toma, la adopta el apóstol Pedro. Esta palabra designa un lugar donde moran los inicuos y perversos, es lo que está designando esta palabra. Él toma esta palabra no para probar, entendamos, o estar de acuerdo con la mitología griega, sino para hablar, oigan, en un lenguaje en el cual entendieran sus lectores. Ellos entendían que ese término tártaro describía aquella parte del infierno, hermanos, donde estaban confinados los peores transgresores. Ellos lo entendían cuando sus lectores escuchaban la palabra tártaro, venía a su mente rápidamente que era un lugar de tormento de la mitología griega, entendamos, ¿sí? Era una parte del infierno donde estaban confinados, destinados o a donde iban a parar los peores transgresores. Aquellos transgresores que se rebelaban en contra de los dioses, entendamos, de la mitología griega. Tártaro, allí iban a parar. Entonces, Pedro adopta, toma esta palabra, no aprobando su significado real o de una manera literal, sino para que ellos entendieran también el lugar a donde estos ángeles que se rebelaron estaban en esos momentos. Y también el lugar a donde cada uno de los falsos maestros que enseñan herejías al pueblo de Dios para desviarlo de la presencia de Dios, de la sana doctrina, estaban condenados cada uno de ellos. Y ellos entendían a la perfección entonces lo que significaba esta palabra tártaro. Pedro dice que ellos, los ángeles que no permanecieron fieles, fueron arrojados, dice entonces, al infierno, al tártaro, a lo más profundo del Hades, del infierno. Allí fueron a parar estos ángeles. Dice que Dios los entregó, los encarceló en prisiones, en calabozos de oscuridad, de tinieblas, de sombras. Y están allí para algo. Dice, para ser reservados. La palabra reservados se traduce como guardados o custodiados. Entendamos entonces, estos ángeles que pecaron en contra de Dios, Dios mismo los arrojó al infierno, Dios mismo los entregó, los puso en prisiones, en calabozos llenos de densas sombras, densas tinieblas, entendamos. Y están allí esperando, están allí guardados, están allí custodiados para un gran evento que se llevará a cabo, entendamos, el día del juicio final. Están allí guardados, esperando la decisión del Tribunal Supremo de Cristo. Están allí guardados en esas prisiones, esperando ese dictamen de culpables, de condenación, y serán lanzados por siempre jamás al lago donde arde con azufre y fuego. Los ángeles que pecaron se encuentran, dice el apóstol Pedro, en prisiones de oscuridad y están en espera de ese gran día del juicio final, donde Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, como juez, dará apenas el justo pago que se merecen ellos. Y vemos allá en el libro de Revelaciones, en el capítulo 20, versículo 10, dice, y el diablo que los engañaba, dice, fue lanzado. ¿A dónde? En el lago de fuego y azufre. Donde estaban, ¿quiénes? La bestia, dice, y el falso profetas. Entendamos, todos y cada uno de los enemigos de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él se manifieste
Cuando Jesús venga en su gloria, entendamos, cada uno de ellos estarán delante de su presencia, recibiendo la condenación, la muerte eterna y siendo lanzados por toda la eternidad a este lago, dice, de fuego y azufre. Y sigue diciendo allí, y dice, y serán atormentados, dice. ¿Quiénes? Cada uno de los enemigos de nuestro Señor Jesucristo. Entendamos, el diablo, los ángeles, demonios, falsos maestros, los herejes y todos aquellos que nieguen a Jesucristo como Hijo de Dios. Todos aquellos que se rehúsen a aceptar en su corazón a Jesús como su Señor y Salvador. Todos y cada uno de ellos serán lanzados a este lago de fuego de azufre. ¿Cuándo? Cuando Jesús venga nuevamente en su gloria. Y dice que serán atormentados día y noche. Esto nos habla de una eternidad. Y dice por los siglos de los siglos. Ese lugar, hermanos, es un lugar de sombras, de tinieblas, de fuego, de tormento. Y es un lugar por toda la eternidad. No es como lo enseñan algunos, que es por un tiempo, sino que es por toda la eternidad. Y allí serán lanzados estos ángeles que pecaron, pero también si estos ángeles no fueron perdonados, entendamos mucho menos estos falsos maestros que están hoy en medio de la comunidad cristiana enseñando herejías y falsas doctrinas. Es su destino. Y podrán hablar muy bonito. Podrán tener, no sé, una super facilidad de palabra, pero su destino final es este lugar. Es este lago que arde en fuego y azufre. Es este lago donde será el lloro y crujir de dientes. Allí será lanzado cada uno de ellos. Cada uno que niegue la soberanía, el señorío, la deidad de nuestro Señor Jesucristo, allí, juntamente con el diablo, ¿sí? Juntamente con esa bestia que simboliza las autoridades terrenales y el falso profeta, entendamos, esos falsos maestros, serán lanzados a ese tormento eterno, día y noche, dice, y es por los siglos de los siglos. ¿Cómo no dar gracias a Dios? Como decía en un principio, ¿verdad? ¿Cómo no postrarse? ¿Cómo no caer de rodillas? ¿Cómo no decirle al Señor, gracias, Señor, porque tú me libraste, Señor, de ese lugar? Gracias, Señor, porque sin duda alguna, cada uno de nosotros, lo único que merecíamos era ese lugar. Un día, Señor, desde la eternidad, tú me elegiste y a través de la historia del tiempo aparecí yo y apareciste tú, Señor. Y cuando más muerto estaba en delitos y pecados, tú me rescataste, tú me diste vida. Yo tengo la certeza, Señor, la seguridad plena de una vida eterna al lado tuyo, Señor. ¿Cómo no servirle, hermano? ¿Cómo no caer de rodillas? ¿Cómo no decirle, Señor, aquí estoy, Señor? Gracias, Padre, porque mi lugar era ese, Señor. Mi lugar era al lado del diablo, mi lugar era al lado, perdón, de la bestia, mi lugar era al lado de ese falso profeta. Mi lugar era al lado de todos los herejes que niegan tu nombre.
pero me rescataste, me diste vida y aquí estoy. Brindamos nuestra vida, hermanos, a nuestro Señor. Dice el apóstol Pedro en el versículo 5, y si no perdonó, dice, ¿a quién? Al mundo antiguo, dice. Entendamos al mundo del Antiguo Testamento. Y según nuestro contexto también, entendamos cómo va a perdonar o a pasar por alto a estos falsos maestros que enseñan herejías destructoras a su pueblo. ¿Cómo va a pasar por alto el Señor esto? De ninguna manera. Si no perdonó a los ángeles, ¿cómo los va a perdonar a ellos? Si no perdonó al mundo entero antiguo, sino que los trajo a juicio, ¿cómo va a perdonar a estos falsos maestros, estos herejes que blasfeman, que niegan la eficacia de ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo va a perdonarlos? Pedro, hermanos, en ambas epístolas, en la epístola 1 y la 2, utiliza el tema del diluvio y lo hace para describir la desobediencia de los impíos. Esos impíos, esos malvados que rechazan a Dios, haciendo la voluntad, entendamos, de los ángeles caídos, de los mismos demonios. Pero también Pedro en ambas epístolas, al hablar del diluvio, enfatiza también la salvación de los justos. Y allá en su primera carta, donde ya vimos hace un momento, el capítulo 3, versículo 19, dice en el cual, entendamos, en el Espíritu, también fue quien Cristo, nuestro Señor Jesucristo, y predicó, dice, anunció, entendamos, según también el contexto de estos versículos, después de su resurrección, él fue y predicó. Y entendamos, no predicó el evangelio, sino que proclamó su victoria en esa cruz del Calvario. Y lo hizo, dice, a esos espíritus encarcelados, entendamos, a ángeles caídos, a los mismos demonios. Cristo, cuando resucitó en el Espíritu, fue y proclamó delante de ellos su victoria en esa cruz. Lo hizo nuestro Señor Jesucristo y lo hizo a esos espíritus encarcelados, ángeles caídos, demonios mismos. Versículo 20 dice, los que en otro tiempo, dice, desobedecieron, entendamos, fueron rebeldes a Dios. ¿Quiénes? Esos ángeles. Cuando una vez, dice, esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual, dice, pocas personas, es decir, dice, 8 fueron salvadas por agua. Vemos aquí cómo el juicio de Dios es derramado, la ira de Dios es derramada sobre el mundo antiguo a través de este diluvio que Dios mismo trae. Pero también vemos su gracia manifestada, su favor, su amor, su misericordia sobre 8 personas. También se ve revelado. En su segunda carta, capítulo 3, versículo 6, dice, por lo cual, entendamos por el agua, según el contexto, el mundo, dice, de entonces, el mundo antiguo, el mundo en los tiempos de Noé, pereció, entendamos, murió, ¿de qué manera? Anegado, inundado por el agua. Ahora, podemos preguntarnos, ¿quién era esta gente que Pedro habla del mundo antiguo? Esta gente la cual Dios no perdonó. ¿Quiénes eran? Para los que no hemos leído Génesis. Y la respuesta, hermanos, esta gente que Dios no perdonó, que Dios trajo a juicio y pereció inundada
con agua, no era más que gente malvada, gente corrompida, gente llena de violencia. Esta gente Dios no perdonó. Y todo el juicio de Dios, toda la ira de Dios fue descargada precisamente en ese diluvio. Allá en Génesis capítulo 6, versículo 5, dice de la siguiente manera: y vio Jehová, dice, que la maldad de los hombres era, ¿de qué manera, hermanos? Mucha, dice. ¿En dónde? En la tierra. Era tanta la maldad que Dios veía sobre los habitantes de la tierra. Y esto se nos hace familiar. Y que todo designio, dice, o que todo deseo, entendamos, de los pensamientos del corazón de ellos, es decir, todo pensamiento que salía de su corazón, era de continuo solamente el mal. Estaban habituados, hermanos, de manera continua a hacer lo malo. Dice en el versículo 11, y se corrompió, dice, la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra, dice, llena de ¿qué? De violencia. Una tierra totalmente corrompida, entendamos, hombres corrompidos, llenos de violencia, dice, de maldad. Sus pensamientos eran pensamientos que salían del corazón, llenos de maldad. Esa era la gente antigua. Dice el versículo 12, y miró Dios la tierra, y aquí dice que estaba corrompida, dice, porque toda carne había corrompido, ¿qué cosa? Su camino sobre la tierra. Dios mira sobre la tierra y Dios mismo es testigo, Dios mismo se da cuenta, Dios mismo ve cómo todo el ser humano, dice, todo el ser humano, toda carne, dice, estaba corrompida. Estaba llena de violencia, perdón. Sus pensamientos de manera continua, entendamos, eran pensamientos que salían del corazón, de un corazón sucio, podrido, de un corazón lleno de maldad, de un corazón lleno de odio, de resentimiento, de todos esos sentimientos negativos, salían esos pensamientos violentos, corrompidos. Ese era lo que se estaba viviendo en esos momentos. Y es el juicio de Dios precisamente el que cae y destruye y acaba con toda esta humanidad corrompida. Hoy, hermanos, vivimos también esos mismos tiempos. Hoy estamos viviendo tiempos similares, tiempos parecidos a los días de Noé. Tiempos que sin duda alguna están anunciando ya no otra cosa más que la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos llenos de maldad, llenos de corrupción, llenos de violencia. La gente del mundo, momento tras momento, día tras día, hace lo malo. Cosas en verdad que asustan, que dan miedo. Todo lo que está practicando el hombre hoy en día. Todo tipo de inmoralidad, de todo tipo, vive de esa manera el hombre. Y todo esto, entendamos, anuncia la venida muy próxima, muy pronta de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta sería, ¿estamos listos? ¿Estamos preparados para esa inminente venida? Porque todo anuncia a nuestro alrededor, todo anuncia que su venida está próxima, que su aparición en gloria de la manera que Él ascendió a los cielos está muy, pero muy próxima. Y Jesús mismo lo profetizó, Jesús mismo nos lo anunció ya.
Él mismo lo dijo a sus discípulos allá en Mateo 24, versículo 36, y él dice, pero el día y la hora, dice, nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solamente quien dice, mi Padre es el que sabe la hora de mi venida, entendamos. Versículo 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Estamos viviendo, hermanos, como en los días de Noé, una tierra corrompida, toda carne corrompida, lleno de violencia, de maldad. Estamos viviendo esos tiempos. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Versículo 38. Porque como en los días, dice, antes del diluvio, ¿qué hacían? Dice, estaban comiendo, estaban bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, dice, versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a quienes, a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Notemos, hermanos, entonces, vivimos tiempos como en los días de Noé. La gente dice, comiendo, la gente bebiendo, la gente casándose y dándose en casamiento. Ahora podemos preguntar, ¿y acaso eso es algo malo? No, eso no es nada malo. Tú te puedes casar y darte en casamiento. Tú puedes comer, puedes hacerlo. Puedes beber, depende qué es lo que bebas. También es lo malo, lo bueno. El problema aquí, o lo malo está, en que ellos dicen, no entendieron. Entendamos, no rindieron sus vidas al Señor. No le buscaron, no le glorificaron, no le exaltaron. No vivían, perdón, conforme a la voluntad de Dios. Ese es el problema. Y hoy el mundo está igual. Hoy el mundo está lleno de maldad. Hoy el mundo ha sacado de sus vidas, de sus negocios, de sus hogares, de las escuelas, de todas las instituciones, han sacado a nuestro Señor. No le dan honra a Dios. La venida del Hijo del Hombre es un acto inminente, próximo, cercano. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero va a suceder. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Cómo me encuentro en estos momentos? ¿Cómo es mi relación con Dios en estos momentos? ¿Cómo es mi relación con mi prójimo en estos momentos? Y la pregunta que nos debemos hacer todos y cada uno de nosotros, si Dios viniera el día de hoy por su iglesia, estoy seguro que yo me voy con Él. Estoy seguro que yo seré formado del lado derecho. Estoy seguro que mi Señor me dirá, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Estás seguro que serás de ese lado? ¿O serás del lado izquierdo, del lado de los cabritos? Y te dirá, Señor, te dirá, perdón, el Señor, malo, siervo, infiel. Y serás lanzado a ese lugar de tormento eterno. ¿Qué sucederá conmigo? Como en los días de Noé, dice, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, sin tomar en cuenta a Dios. Dice Pedro, y si no perdonó, ¿quién? Entendamos, Dios,
al mundo antiguo, al mundo del tiempo de Noé, sino que guardó, dice, custodió, preservó, protegió. ¿Quién? Dios. ¿A quién? A Noé, dice. Pregonero. La palabra pregonero se traduce como heraldo, como predicador del evangelio. Dice que Dios guardó, Dios protegió, Dios preservó a Noé, porque Noé era un heraldo, un predicador del evangelio de justicia, de la justificación. Pero también dicen con otras 7 personas más. Dios, entendamos, es quien preserva, Dios es el que guarda, Dios es el que protege, Dios es el que bendice, Dios es quien salva, y fuera de él no hay salvación. Y podrás alegar muchas cosas, y podrás decir muchas cosas, podrás tener tus propios argumentos, pero esos argumentos, cuando aparece la verdad, son derribados. Dios y solamente Dios fue quien protegió, quien guardó, quien preservó, quien salvó a quien, a Noé y a 7 personas más. La carta a los Hebreos lo dice también en capítulo 11, versículo 7. Dice, por la fe, entendamos, por la confianza en Dios. Dice, Noé, cuando fue advertido por Dios, dice, acerca de las cosas que aún no se veían. Oigan, todavía no llovía. Quienes hemos leído a Génesis, nos vamos a dar cuenta que todavía la lluvia no se conocía. Recordemos que subía un vapor de la tierra, dice, debajo de la tierra subía y regaba toda la faz de la tierra. Todavía no llovía. Entonces entendamos, dice que por la fe, por la confianza en Dios, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor, dice, quien Noé, entendamos, preparó el arca en que su casa se salvase. Dice, y por esa fe condenó quien Dios al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Quién? Noé, por creerle a Dios, por fe. Aún, hermanos, en el Antiguo Testamento, la salvación fue por fe, fue por gracia, fue por creer en quién, en Dios. Durante 120 años, hermanos, que Noé construyó el arca, el tiempo que se llevó. Él como heraldo, como pregonero, como predicador del evangelio de justicia, de la justificación, entendamos. Cada día enseñaba, predicaba a la gente y les decía arrepiéntanse. Y predicaba a este mundo lleno de maldad en el cual estaba habitando en esos momentos, lleno de inmoralidades, de vicios, de exageraciones. Él les predicaba, él les decía, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Y esa es nuestra predicación, o debe ser también nuestra predicación, hermanos. Es lo que nosotros hoy en día debemos de proclamar, debemos de predicar al mundo entero, que se arrepientan de sus malos caminos. Es lo que nosotros debemos de hacer. Porque cada uno de nosotros somos heraldos, cada uno de nosotros somos predicadores del evangelio del Señor. Cada uno de nosotros somos pregoneros de la gracia del Señor. Y así como Noé, no le importaba que no lo escucharan, no le importaba que se burlaran de él. Recordemos que todavía no llovía. ¿De qué manera les decía él, arrepiéntanse o se van a ahogar en el agua, en este diluvio que Dios va a hacer llover sobre la faz de la tierra? Sin duda alguna lo tomaron a loco.
Nadie sabía, perdón, que era una lluvia, pero eso se cumplió porque Dios lo había prometido. Y él no le importaba, entendamos, que se burlaran de él. Él era un pregonero. Él predicaba el glorioso evangelio de la justificación. Día tras día, durante 120 años que él tardó en construir esa arca, él les predicaba y les decía, arrepiéntanse. Nadie aceptó. Todos perecieron, a excepción de 8. Su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Nadie más. Solamente estos justos, estos que le creyeron a Dios, se salvaron. Los demás escucharon el mensaje, sí, no creyeron. Vino el juicio de Dios. Oigan, un juicio advertido con anticipación. No creyeron. Predica, hermano. A cada persona que Dios te ponga delante, predícale. El que venga a una conversión, entiende, no es tuyo. Tuyo es que prediques. La conversión no es tuya. La conversión la da Dios a través de su Espíritu Santo. Tú predica y predica a todo el mundo, porque te vas a sorprender de algo, que aquel a quien tú puedas decir que ese es el peor, un día Dios lo alcance para su gloria y para su honra. Y dirás, ¿cómo? Prediquemos, hermanos. Advirtámosle a la gente su destino final, lo que les depara, a dónde van a parar si no se arrepienten. Si Dios, hermanos, no perdonó al mundo antiguo de los días de Noé, perdón, ¿cómo perdonará a estos falsos maestros, de los cuales el apóstol Pedro nos advierte? ¿Cómo nos va a perdonar? También de la misma manera que Dios protegió, que Dios salvó al creyente Noé y a su casa, 7 más. Así de la misma manera, Dios protege y Dios perdona a los creyentes que permanecen fieles a su palabra. Y cuán importante, hermanos, es que nosotros como creyentes del Señor permanezcamos día tras día siendo fieles a su palabra, siendo fieles al Señor. Ese es el día, hermanos. Hoy es el día de salvación. Mañana puede ser demasiado tarde. Hoy es el día de que tú permanezcas fiel al Señor. Mañana no sabemos lo que va a acontecer, pero hoy esfuérzate, hermano. Hoy que respiras, hoy que estás de pie, hoy esfuérzate por ser un hijo fiel del Señor. Levántate y predica. Habla las maravillas del Señor. Hazlo, hermano. Sé fiel a su llamada. Y si no perdonó, dice el apóstol Pedro, al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, dice, pregonero, predicador de la justicia, con otras 7 personas, dice el apóstol Pedro, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, de aquellos que le rechazaron, de aquellos que no creyeron, de aquellos que tomaron a loco a Noé.
cuando les dijo que se arrepintieran. El diluvio fue el juicio de Dios sobre el mundo impío. En el tiempo de Noé, dice el apóstol Pedro. Y Dios destruyó, hermanos, a la raza humana. Dios la extinguió, al igual que los animales. Dios los exterminó, Dios los extinguió, a excepción de 8 personas y esas parejas de animales que entraron al arca antes de ser cerrada. Pero el juicio de Dios se manifestó, hermano. Dios no perdonó en ninguna manera a estos hombres inicuos, a estos hombres impíos. No los perdonó. Y Dios mostró su ira, trayendo juicio sobre estas personas que nunca se convirtieron, nunca creyeron a Dios. Siempre rechazaron. Dios trajo juicio. Y su lugar es ese lugar de tormento por toda la eternidad. Pero también Dios, aún en medio del juicio, aún en medio de ese diluvio, tuvo gracia, misericordia para con 8 personas. Hoy vivimos esos tiempos. Y Dios una y otra vez trae juicio, juicios temporales, que no son otra cosa más que una invitación al mundo impío a que se convierta, a que se rinda al Señor. Lo dice Apocalipsis número 9. Pero aún en ese juicio que Dios manda hoy, muestra su gracia, su misericordia, su bondad, su fidelidad para con cada uno de nosotros, sus hijos, los que creemos en Él, los que andamos conforme a su voluntad, los que hemos rendido nuestra vida delante de Él. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso. Y te lo demuestra, hermano, una y otra vez. Su bondad excede todo entendimiento. Dios es bueno. Démosle, hermanos, así como inicié, voy a terminar. Démosle gracias a Dios por su bondad. Démosle gracias a Dios porque merecíamos lo mismo. Porque nosotros un día también estuvimos con esa gente impía y nos comportábamos igual o peor todavía. Pero Dios nos rescató, nos regeneró, nos lavó, nos hizo nacer de nuevo. Y aquí estamos, para la gloria de nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, mis amados hermanos. Amén.